Lola González Capilla es médica integrativa, es formadora de yoga y de meditación. Ha escrito el libro de La revolución de la microcirculación, pero tenemos una novedad que os va a encantar, porque acaba de terminar un libro, pero esta vez sobre el glutatión. El libro se titula La neuroinflamación y glutatión y en 15 días más o menos ya lo podremos adquirir en Amazon. Entonces, nada, sin más demora, Lola, te cedo la palabra para tu presentación. Encima, además, nos va a hablar un tema que nos va a llegar, nos va a venir súper bien, porque es algo de que no hablamos tantas veces. O sea, que no digo nada y dejo que Lola lo cuente. Bueno, lo primero de todo, agradecerte porque una vez más me has invitado a participar en la Academia de Liderazgo, que me gusta mucho, y agradecer también a Juan Carlos y a Araceli que crearon la plataforma. Y bueno, aquí os muestro, no sé si lo veis bien o no, pero esta es la prueba del libro. Esta rayita que tiene en medio es porque todavía es el libro de prueba de Amazon. Estoy revisándolo para ya darle el visto bueno y que eso, en unos 15 días se publica este libro sobre neuroinflamación y glutatión. El tema de la neuroinflamación a mí me ha atraído mucho desde el principio porque yo llegué aquí a través de un reto de salud de mi hija Noa, que ahora tiene 17 años y que ya creo que algunos conoceréis si me habéis visto en otras ocasiones porque, bueno, realmente fue un cambio para la vida de mi hija y de mi familia el conocer el inmunocal porque gracias a esto salió de un periodo de más de 5 años de dolor crónico de distintas localizaciones debido a infecciones y al final pues me di cuenta cuando después de 10 días tomando inmunocal se había solucionado todo, que realmente lo que había hecho el glutatión dentro de su cuerpo era mejorar su sistema inmunológico para reducir las infecciones crónicas que tenía que estaban produciéndole neuroinflamación y dolores de cabeza, migrañas, dolores de espalda, dolores de tripa. Y bueno, pues a día de hoy es una chica como todos los adolescentes y prácticamente no tiene molestias de ningún tipo cuando antes se pasaba la vida en la cama por sus distintos dolores. Entonces, bueno, quería contaros esto porque para mí, bueno, pues fue muy importante. Y de lo que os quiero hablar hoy ya no es tanto del glutatión, sino de la cisteína, ¿vale? Porque no sé si os pasa a vosotros, pero a mí sí que una de las preguntas que me plantea la gente es, ¿y si tengo los niveles de glutatión ya altos o si ya los he subido, entonces qué pasa con todo eso que estoy tomando? Al final, ¿voy a producir más glutatión de la cuenta o no me va a servir para nada? ¿Para qué voy a tomar tanta cantidad de sobres, no? Entonces, bueno, pues quería hablaros un poquito del papel de la cisteína más allá del glutatión y el papel también de las proteínas del suero de la leche no desnaturalizadas, del aislado, del suero de la leche, porque creo que tienen un montón más de funciones, además de las que ya conocemos, y que merece la pena pararse un poquito para conocer esto, aunque sea por encima, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la diapositiva que siempre solemos ver todos, ¿no? La diapositiva en la que pues hablamos de qué es el inmunocal regular, que a mí me parece que lo que es en sí mismo el inmunocal, sin entrar ya en todos los añadidos maravillosos que lleva el inmunocal platino y el Sport, pues es maravilloso. Y siempre recalcamos, por supuesto, el tema del glutatión, porque es una función increíble la que tiene, bueno, una función, unas 1500 funciones más o menos, increíbles las que tiene el glutatión cuando gracias a esa administración de cisteína enlazada conseguimos subir sus niveles en nuestras células que muchas veces están desabastecidas, ¿no? Pero qué importante también saber que esa cisteína enlazada, más allá de las funciones que tiene cuando está produciendo glutatión, tiene otras funciones, de manera que si nosotros conseguimos corregir con las dosis correctivas suficientes el glutatión de nuestras células, aún así tenemos mucho que aportar administrando el inmunocal. Y eso es lo que quería contaros hoy, ¿vale? Entonces, tenemos que el inmunocal regular, al final, es un aislado de proteína del suero lácteo rico en cisteína enlazada o protegida, ¿verdad? Y que la proteína es no desnaturalizada y que todo esto nos ayuda a formar glutatión, ¿vale? Y tenemos que todas estas funciones que ya conocéis del glutatión, pues no voy a entrar en ellas porque esto es de lo que estamos hablando todos nosotros habitualmente, ¿vale? Pero quería ver el resto de cosas que también se pueden producir gracias a la cisteína. Cuando la cisteína llega a la célula y ya ha producido todo el glutatión que se tiene que producir, y tenemos el glutatión en los niveles óptimos,
la propia célula se autorregula, como sabéis, y ya no va a producir más glutatión. O sea, no hay posibilidad de un exceso de glutatión cuando estamos consumiendo la cisteína de la forma que se consume en el inmunocal, que va a llegar enlazada al interior de la célula y que va a producir glutatión cuando es necesario, y cuando no, pues vamos a tener las funciones propias de la cisteína, ¿vale? Entonces, hemos oído pues, en distintas ocasiones estos términos y quería también dejarlos un poco claros, ¿no? ¿Qué es la cisteína enlazada? ¿Qué es la cisteína protegida? ¿Y qué es la cisteína biodisponible? ¿Vale? Porque hay un poquito de diferencia, pero al final todo eso está dentro del inmunocal, ¿vale? Del aislado de proteínas del suero de la leche ricos en cisteína del inmunocal, ¿vale? Por una parte, la cisteína enlazada lo que quiere decir es que esa cisteína va unida a otros aminoácidos. En su mayor parte va unida a otra cisteína, formando la cistina, que es lo más destacado de esta forma de administrar la cisteína en el cuerpo, ¿vale? Que va como cistina, ¿vale? Que es protegida quiere decir que está estabilizada. Al ir unida a otros aminoácidos, es una molécula estable que tiene más dificultad para oxidarse que otras cisteínas que estén libres en el suero, ¿vale? Porque esas cisteínas libres en el suero van a producir muchísima oxidación y van a dar lugar a uniones con proteínas muchas veces erróneas, ¿vale? Sin embargo, cuando la cisteína está unida a otros aminoácidos y protegida por otras proteínas como lactoalbúmina y lactoferrina, a las que está unida dentro del inmunocal, pues entonces mantenemos una molécula estable que difícilmente se va a oxidar. Y eso es muy importante a nivel de lo que queremos administrar para conseguir el glutatión y también, como digo, pues otras funciones de la cisteína. Y por último, que es biodisponible, quiere decir que es resistente a la digestión, que como sabéis, pues las proteínas muchas veces de los alimentos, incluida la cisteína y sobre todo la cisteína, pues es sensible a la digestión y es sensible al calor y por lo tanto pues no va a llegar de la misma forma. Sin embargo, la cisteína en el inmunocal es biodisponible hasta en un 97%. Esto quiere decir que de toda la cisteína que hay en los sobrecitos que consumimos, la mayor parte de esa cisteína va a resistir la digestión y va a llegar a las células donde puede ser útil para producir glutatión y para otras sustancias, sustancias y otras funciones, ¿vale? Entonces, podemos ver aquí qué diferencia hay entre una cisteína libre y una cisteína protegida. Pues lo que os digo, que una cisteína libre, como la que puedes consumir como un suplemento, ¿no?, de cisteína que compres en un herbolario, pues es una molécula que es inestable y que es reactiva y que se va a oxidar por el camino, ¿vale? Pero además, como os decía, se va a unir a proteínas muchas veces de forma errónea, dando lugar a funciones erróneas. Y de hecho, la cisteína libre, cuando está en niveles altos, se ha asociado a mayor resistencia a la insulina, cosa que no pasa con la cisteína protegida tal y como viene en el inmunocal, porque se trata de una cisteína que por estar protegida y enlazada es estable y esa estabilidad le va a dar la diferencia para que no se vaya a oxidar más de la cuenta, produciendo los efectos negativos que tiene la cisteína libre. En el caso de la cisteína de los alimentos, pues como os digo, al final, al ser más sensible, tampoco llega en una gran proporción a las células, ¿no?, que es esa su biodisponibilidad. Entonces, aquí tenemos una recreación de una molécula de cistina y aquí una de cisteína. ¿Y cuál es la diferencia? Porque al final en inmunocal estamos proporcionando cisteína, pero lo estamos haciendo en forma de esta molécula doble en la que se unen los puentes disulfuro, y esto lo que nos hace es darnos la posibilidad de tener una especie de algo que tiene mucho valor dentro de una caja de caudales totalmente protegida, que va a llegar a la célula como tiene que llegar, ¿vale? Así la cisteína, en forma de cistina, es menos susceptible a la degradación oxidativa, como os decía. Sin embargo, la cisteína, tal y como se administra directamente, si es que llega a la célula, que muchas veces no llega, va a ser más susceptible a la degradación oxidativa, y esto hace que sea como si lleváramos por dentro de nuestras células una dinamita que puede producir el efecto que tiene que producir, pero que también, como no va protegida por nada, pues en un momento dado puede explosionar cuando no haga falta, ¿no? Ese sería un poco el símil. Entonces, ¿por qué nos interesa la cistina mucho más que la cisteína? Pues porque
vamos a llevarla protegida hasta las células, ¿no? Esto, yo creo que es una imagen bastante buena para comprenderlo y que lo tengamos en cuenta cuando lo explicamos, o por lo menos para tenernos nosotros claro, ¿no? Porque a veces no sabemos muy bien por qué cisteína, por qué cistina, ¿no? Pero sí es mucho más interesante que vaya en forma de cistina, que es la mayor parte de la cisteína que tenemos biodisponible en los sobrecitos de Inmunocal, ¿vale? Entonces, como cistina, pues podríamos imaginar que va dentro de una caja de caudales, dentro de un camión, y que no se suelta y no se libera la cisteína hasta que no entra en el interior de las células, ¿vale? Entonces, bueno, vale, pues todo esto está muy bien, ya tenemos la cisteína en las células, y si tengo suficiente glutatión, ¿qué pasa? Bueno, pues si tengo suficiente glutatión, lo que pasa es que hay un montón de proteínas que contienen cisteína que van a aprovecharse de esa cisteína sobrante, porque el glutatión desde luego va a tener la prioridad, y cuando no haya glutatión lo primero que se va a formar van a ser moléculas de glutatión, de manera que vamos a conseguir que todas las funciones de estas proteínas que veis aquí, como queratina, como elastina, como fibrina, bueno, antitrombina, incluso insulina, ¿no? Todas estas proteínas que tienen cada una sus funciones, puedan llevarse a cabo de la forma óptima, porque vamos a tener suficientes niveles de cisteína. Es decir, que si la cisteína es un aminoácido que realmente no es esencial, pero sí que es limitante porque no lo conseguimos en gran cantidad, no solamente está afectando eso al glutatión, sino que está afectando a la formación de todas estas proteínas. De manera que cuando el glutatión está en niveles muy bajos, estas proteínas también van a estar en niveles muy bajos, porque el glutatión va a tener prioridad. El organismo va a dar prioridad y va incluso a degradar algunas de estas proteínas para producir el glutatión que necesitamos. De manera que nuestras uñas, nuestro cabello, nuestra piel, nuestros vasos sanguíneos van a estar mucho más débiles cuando tenemos menos cantidad de cisteína, y van a estar mucho mejor cuando conseguimos, pues primero subir los niveles de glutatión y luego seguir subiendo los niveles de estas proteínas también, ¿no? Vamos a tener una mejor coagulación, porque esto también influye, la cisteína también influye en los niveles de fibrina y antitrombina. Vamos a tener una insulina mucho mejor plegada y por lo tanto mejor estructurada. Y por supuesto vamos a tener más albúmina, metalotioneinas y tioredoxina, ¿vale? Que todas estas moléculas, bueno, pues aquí tenéis un poquito la lista de sus funciones, no voy a entrar en detalle, pero por ejemplo la albúmina pues es la proteína transportadora más importante del suero y nos está uniendo tanto a hormonas como a los ácidos grasos, como incluso también a sustancias que tenemos que eliminar del cuerpo, incluidos metales pesados, ¿no? Y es importante que tengamos este camión transportador de todo aquello que huye del agua, ¿no? Porque lo que no se puede mezclar bien con el agua, dentro del agua de la sangre, se lleva dentro de la albúmina. Sería como el camión transportador, ¿vale? Pues la albúmina también tiene en su composición cisteína y se necesita para poder generar la albúmina, ¿vale? Y luego las metalotioneinas nos van a ayudar a detoxificar metales directamente. No hace falta que sea solamente en contacto con el glutatión. Es decir, que si el glutatión está a buenos niveles, con las metalotioneinas funcionando, todavía vamos a eliminar mejor los metales pesados. Y a través de la tioredoxina, pues vamos a tener también una función redox que es complementaria con la función redox de la oxidorreducción propia del glutatión, ¿vale? Así que al final la cisteína tiene funciones clave dentro del metabolismo, sobre todo con el tema de la glucosa y de la insulina, y tiene funciones clave dentro de la coagulación. Más allá de todo lo que tiene que ver con el glutatión, es importante que tengamos unos buenos niveles de cisteína y, como decía antes, también que llegue mejor como cistina al interior de las células, porque si son elevados niveles de cisteína, aunque no lo detallo aquí, pero ya hay estudios que, como os digo, hablan de que esa oxidación de esa cistina en unos niveles elevados puede producir más resistencia a la insulina. Sin embargo, unos buenos niveles de cisteína dentro de la célula nos van a ayudar a que el plegado de la insulina sea el más adecuado y por lo tanto la estructura de la insulina esté en su mejor función, y luego además pues ayudando con el glutatión a evitar toda esa oxidación
que a nivel de las células beta pancreáticas producen la dificultad para eliminar la insulina, y luego además tenemos la resistencia a la insulina en las células diana, ¿vale? Y en el caso de la coagulación, pues bueno, pues gracias a la cisteína vamos a tener un fibrinógeno con una buena estructura y una protombina con una buena estructura, con lo cual vamos a equilibrar tanto la coagulación como la anticoagulación. Y lo mismo sucede con el equilibrio redox, porque la cisteína directamente también va a funcionar con sus grupos oxidrilo en el endotelio y la función plaquetaria, pues produciendo más oxidación o más reducción dependiendo de lo que se necesite. Así que ya veis que es muy importante más allá del glutatión, ¿vale? Aquí tenemos un poquito lo de la oxidación y la reducción que os comentaba, y además nos va a ayudar la cisteína por eso de que ayuda al plegado de la estructura cuaternaria de las proteínas para regular la actividad de proteínas clave en la inflamación y también en la apoptosis, que como sabéis es el suicidio celular cuando las células se tienen que quitar de en medio porque ya no están bien, no tienen una buena actividad, incluso en respuesta al estrés y en las células inmunitarias. Es decir, que al final es una molécula que nos va a ayudar mucho más allá del glutatión, tanto para temas metabólicos como para temas de oxidorreducción, como para temas de inflamación, ¿vale? Pero además la cisteína es precursora de otras proteínas como la taurina, ¿vale? Y aquí tenéis todas las funciones de la taurina, es decir, que necesitamos cisteína para tener taurina en el organismo, y la taurina pues está cumpliendo funciones a nivel del sistema nervioso, incluso de neuroprotector, pero también incluso de neuromaduración, ¿vale? A nivel cardiovascular, ayudando a la contracción cardíaca, incluso con la tensión arterial y las arritmias, a nivel de protección de la retina, a nivel de la contracción y la recuperación muscular, a nivel de la conjugación en la bilis, que esto también tiene que ver con la eliminación de tóxicos a través de la vía biliar, ¿vale? Y a nivel inmunológico. Para los recién nacidos es súper importante la taurina, es decir, que al final la cisteína pues tiene sus funciones mucho más allá. Otra de las funciones importantes es como precursor de la coenzima A. La coenzima A es importantísima a nivel metabólico, sobre todo en todas las vías que tienen que ver con la energía, ¿vale? Pero además también nos va a ayudar en la detoxificación hepática, como vemos a continuación, ¿vale? Incluso también en la formación de neurotransmisores. Bueno, pues en la detoxificación hepática la cisteína, más allá de su unión al glutatión, pues tiene sus propias vías para eliminar, pues mirar, desde la vía de la transulfuración a través de sus zonas de sulfuro, que sulfatan fármacos y hormonas para su eliminación, generando esa taurina a través de la vía de la oxidación, pues van a poder eliminarse todos los fármacos y sustancias tóxicas que se eliminan a través de la vía biliar. Y a través de la formación de la coenzima A, pues se van a crear también una serie de compuestos activados que permiten el metabolismo y la excreción de otro tipo de sustancias. Bueno, pues esto sería todo lo más importante respecto a la cisteína, pero es que luego tenemos el resto de las proteínas del aislado de proteína, ¿vale? Y aquí tenéis una lista de todas las áreas en las que también están influyendo estas proteínas del aislado de proteínas, ¿no? Como es, por ejemplo, el sistema inmunológico, en el que, bueno, pues estas proteínas nos van a ayudar a estimular a los linfocitos T y a las natural killers, pero también a nivel del metabolismo muscular, porque activan la vía mTOR, que tiene muchísimo que ver con la producción de energía, con la reconstrucción y el reciclado de todos los elementos metabólicos, ¿vale? Y luego hay una serie de péptidos dentro del aislado de proteínas que tienen un efecto para la tensión arterial, efectos antimicrobianos, incluso efectos saciantes. Es decir, que al final, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta de por qué es tan potente un sobrecito de Inmunocal, ¿no? Ya lo sabíamos porque simplemente con la producción del glutatión ya lo sabemos, pero es que, como veis, hay muchísimas más funciones que tienen que ver con los nutrientes que tenemos dentro de cada sobrecito de Inmunocal, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la microbiota intestinal, pues van a favorecer la microbiota favorable y van a evitar que crezcan algunas de las bacterias que son más patógenas, y nos van a ayudar también
a nivel del sistema inmunológico con la inmunoglobulina A, es decir, que tenemos muchas funciones a todos los niveles gracias a este aislado de proteínas, ¿vale? A nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, tenemos la síntesis de neurotransmisores y la protección frente a la fatiga mental. Y a nivel del soporte metabólico general, pues tenemos la síntesis de proteínas estructurales y de proteínas enzimáticas, porque al final, bueno, pues todos estos aminoácidos, muchos de ellos son esenciales y nos van a ayudar con toda esa síntesis. Igual que nos van a ayudar, como sabéis, pues a mejorar la masa muscular y el tejido de las personas que están muy malnutridas o muy desnutridas, ¿no? Que a esos niveles funcionan de una forma inespecífica para ayudar a nutrir directamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si ya tengo suficiente glutatión? Bueno, pues lo que pasa si ya tengo suficiente glutatión es que el glutatión se va a regular su nivel por sí solo en las células, pero la cantidad de funciones diversas que tiene la cisteína y que tiene el aislado de proteína nos van a dar lugar a multitud de funciones que van a mejorar en nuestro cuerpo más allá de subir los niveles de glutatión. Y esto era un poquito lo que os quería contar hoy.